12 de septiembre del 2019, el Papa Francisco Bergoglio emitió desde el Vaticano una convocatoria a toda clase de líderes religiosos y a toda clase de líderes políticos a una firma de pacto educativo global. Esto con el fin de tratar de controlar la población mundial mediante ese pacto y, según él, crear un nuevo humanismo, educando a niños contra calentamiento global, y este evento está convocado para el 14 de mayo del 2020, fecha en que nos llamó la atención, porque el 14 de mayo de 1948 Israel, la nación preferida de Dios, fue conocida como Estado oficial de las Organizaciones Naciones Unidas. Y también para el año del 2020, la NASA anunció a revelar al mundo la verdad de los seres que existen fuera de nuestro planeta y que nos visitan constantemente. ¿Por qué las grandes élites de la sociedad quieren controlar el cerebro de los humanos? Para entender esto, permítame aclarar algo. El ser humano es modificable y adaptable, principalmente las formas de pensamiento, mediante muchas formas de la educación. En Haz tu cerebro más inteligente, la doctora Sandra von Chapman, renombrada neurocientífica cognitiva, nos presenta lo último en la investigación del cerebro y nos indica cómo diseñar un programa a la medida de nuestras necesidades. Nos brinda un completo plan de entrenamiento. Es por eso que desde allí existe la educación PNL neurolingüística, la neurociencia, la psicología y muchas más. Uno de los ejemplos de modificación en el ser humano de parte de la ciencia. Mediante la ciencia de la ingeniería genética, los científicos han practicado la manipulación genética en las plantas, lo que se conoce como alimentos transgénicos alterados según la ciencia. Por tanto, han logrado educar al humano al consumo masivo para modificar al humano en alteración sexual, envejecimiento prematuro y avance de enfermedades por la alteración celular en el humano por las sustancias tóxicas, con el fin de disminuir la población mundial. El Papa Francisco Bergoglio propone en su encíclica a modificar a los niños con educación desde las escuelas, desde los colegios, desde las universidades, para crear un nuevo humanismo, es decir, transhumanismo, seres adaptados para la nueva sociedad de la nueva orden mundial. ¿Qué se entiende por transhumanismo? Son seres modificados introducidos genes de otras especies, así como existen animales clonados y plantas transgénicos. ¿Quién apoya la nueva orden mundial? Son los científicos ateos, gnósticos, políticos, masones y algunos científicos que creen en Dios, pero engañados por la teoría de la ciencia, que dicen haremos más cosas poderosas que el mismo Dios. En el proyecto de transhumanización o modificación del pensamiento humano a la globalización en un solo orden, la gran élite Illuminati tiene como objetivo de reclutamiento a los niños de las nuevas generaciones, argumentando de que ellos necesitan educarse a cuidar el globo terráqueo sobre el calentamiento global. Mas, sin embargo, para esta educación global, el Papa Francisco, siendo un supuesto líder religioso, en ninguna parte de sus discursos no menciona la Biblia ni a Dios para esta convocatoria. Si discernimos su posición y su intención, ya sabemos que este Papa Francisco Bergoglio es masón de rango 33. Además, en sus sermones pasados ya ha declarado que Dios es un fracasado. Y esto es la historia del fracaso de Dios. This here, in this item, Y en otra parte de su sermón ha declarado a Jesucristo un ser con sangre pagano. Que por las venas de Jesús corre sangre pagana. ¿Y quién sería el autor del mensaje para la convocatoria? ¿No será algo así como la élite de los reptilianos?
Creo que el Papa solo es el vocero visible de la sociedad oculta para llevar a cabo la nueva orden mundial. Los luciferinos, que son los que promueven la nueva orden mundial, se comunican a la población con códigos y símbolos, como ya habíamos mencionado sobre esto en el video anterior. Analicemos su discurso. Primero que todo, llamamiento a centrar a la educación y búsqueda de lógica. Es una doctrina del gnosticismo de perfeccionar el conocimiento mediante el arquitecto perfecto. Y en la solidaridad universal es la doctrina de la masonería que proclaman confraternidad mundial como hermanos, todos como dioses. Sin duda alguna, el discurso de convocatoria está en claves. Note cuando dice casa común. ¿Por qué no referir más directo, por ejemplo, planeta Tierra? Entonces, casa común no querrá decir la gran nave espacial de los reptilianos. La frase para la sociedad. ¿Cuál sociedad? La sociedad secreta de los Illuminati. La frase limpiar el terreno de la discriminación. ¿Será que habla de limpieza, de perseguir, a dar a muerte a quienes se oponen a adoptar las medidas de la nueva orden mundial? La palabra de Dios nos hace referencia a esto diciendo: pero antes de todas estas cosas os echarán a mano y os perseguirán y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. En Tesalonicenses 2:3, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Versículo 4, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Note también cuando Francisco dice: alianza entre los habitantes de la tierra y la casa común. ¿Por qué no decir alianza entre Dios con su iglesia? ¿No estará aludiendo a que hay otras familias que no son humanas que van a hacer pacto entre los habitantes de la tierra? Recordemos que los masones orientan a sus estudiantes al antropomorfismo, la metafísica mediante el nivel de incremento de formación y representados en grados de conocimiento hasta llegar al grado 33 del Gran Maestro, hombre que no necesita de Dios. Y continúa con la sociedad secreta de Illuminati. La frase bienvenido entre todos los pueblos y familias humanas. Sin duda, el Papa da la bienvenida a la sabiduría, a la educación, el saber entre todos los pueblos de la familia humana. En otras palabras, da la bienvenida al gran arquitecto del universo, Baphomet, el Dios de la sabiduría, el ojo que todo lo ve. Y bien, amigos y amigas, estamos en la recta final de nuestra era cristiana. Estamos en el tercer día de Dios. En San Lucas capítulo 13, versículo 32, les dijo: id y decid a aquella zorra: he aquí, echo fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana, y el tercer día termino mi obra. Parece que el Señor Jesucristo advirtió a la zorra que el tercer milenio, no sabemos ni la fecha ni la hora, pero en el tercer milenio terminará su obra en esta tierra. La nueva orden mundial cada vez es más visible. El proyecto 666 más eficaz por establecer una sola moneda electrónica, cada vez más organizacional por consolidar el ecumenismo para una sola religión, cada vez más cerca de la Tercera Guerra Mundial, como el bombardeo al Qasem Soleimani por Estados Unidos. Cada vez más calentamiento global y el dios del fuego activo en Amazonas, por los fuegos que se ardió con las llamas en Amazonas, en Australia y en otros lugares del mundo.